La mitad del mes de diciembre, ya hacia el final de este año, que ha sido un año extraordinariamente difícil para el mundo y además aleccionador, hay que verlo así. Además, yo creo que es un mensaje que tenemos que dar. Este año no solamente ha traído calamidades, ¿no? Ha traído por estas calamidades experiencias que nos han permitido evolucionar, ser mejores o pretender serlo. Pero nosotros también tenemos que ver nuestra problemática partiendo de la base de lo que pasa en el mundo y aplicándolo a lo que nos pudiera suceder a los mexicanos. Quiero partir este comentario de uno que hace el empresario Bill Gates. Es un hombre que se ha dedicado a pensar, toda su vida se ha dedicado a pensar. Primero llevó a cabo una revolución en el mundo de la informática junto con otros de la mano, como fue el caso de lo que se pudo hacer con la Mac, con la Oracle, con la Microsoft y con las grandes organizaciones que hicieron que el mundo de la informática evolucionara hasta el punto en el que está el día de hoy. Y pienso que la pandemia, sin duda alguna, ha traído una evolución mayor de lo que ya estaba evolucionando rápidamente. Hoy, exponencialmente, el pensamiento humano empieza rápidamente a aplicar tecnologías que están ligadas con algoritmos y con inteligencia artificial. Y dentro de ello hay proyecciones que nos llaman la atención. Bill Gates hace 5 años dijo lo que iba a pasar. Lo que pasa es que nadie le hizo caso. Y él hablaba de la inminente necesidad de prepararnos para una pandemia. Nada más que las propias medidas de Bill Gates rebasaron sus propias expectativas y dijo, en los Estados Unidos, por ejemplo, vamos a tener efectos mayores en lo económico, mucho más profundos de lo que temíamos que serían, y esto pues no solamente es para Estados Unidos, sino también para el mundo. Dice Bill Gates, los efectos económicos perjudiciales a la economía que se vivieron con la pandemia fueron muchísimo mayores de lo que el más de los pesimistas escenarios pudo haber siquiera llegado a pensar. Pero en todo esto, claro, hay una serie de consecuencias que tienen que ver con el carácter social de esta pandemia. Y dice el señor Bill Gates, lo que enfrentó en Estados Unidos y cómo se enfrentó en Estados Unidos la pandemia fue inusitado porque fue mucho peor de lo que tendría que haberse implementado en políticas públicas. Y hemos tenido una cantidad de muertos que nunca hubiéramos esperado tener en un momento en que se hace cada vez más aguda la presencia de los contagios, estos se multiplican más y estamos a punto de ver cómo se rebasa nuestra capacidad hospitalaria. No obstante, ya tenemos la vacuna en la mano, pero de tenerla en la mano a tenerla aplicada en 2 dosis, que es como tiene que ser, primero te aplican la vacuna y después 2 semanas después te la tienen que volver a aplicar. Bueno, esto implica un esfuerzo extraordinario que dice, va a ocasionar un problema grave. La gente va a decir, ya hay la vacuna. Por lo mismo, relajo mi sana distancia, mis cuidados con el cubrebocas, mi confinamiento, mi trabajo home office, todo. Y una cosa es que haya la vacuna y otra cosa es que esté ya inoculada en tu cuerpo. Son, asuntos que paradójicamente nos van a llevar a que, por ejemplo, dice, en Estados Unidos, entre finales del año, que termina, y principios del año que viene, para finales de enero va a haber 200,000 muertos más en los Estados Unidos. Dice, y estos pronósticos, cada vez de que los hemos hecho, se han hecho cada vez más graves. Tomemos en cuenta lo que se lleva en un país en donde hay dinero dispersado para enfrentar al coronavirus, logística exprofeso para enfrentar el coronavirus, con todos los defectos que pudo haber tenido la implementación de la lucha en contra del COVID en los Estados Unidos, ha sido uno de los lugares en donde más ha pegado el COVID, dentro de los países que llevan registro. Pero ¿qué pasa con los que no? Y tomo el caso de México. Pandemia. Contagios al por mayor. En este momento, la capital de la República Mexicana está rebasada en todos los órdenes. Tendría que haber ya una declarada emergencia que marcara un toque de queda en las noches para que la gente de plano no saliera o que no hubiera actividad más que aquella que fuera supervisada por las autoridades. Pero no se toma así. Tenemos un presidente que sale de gira y sale sin cubrebocas, que abraza a la gente, que se toma selfies y que hace no solamente ver que él no usa el tapabocas y que no practica la sana distancia y que no toma en cuenta ningún tipo de previsión, porque hay un señor que se llama
Hugo López-Gatell, que le dice que no hay bronca y que después de todo el presidente no contagia porque tiene una fuerza especial que viene desde la fe. Y con este detente moral del presidente de la República, ¿qué es lo que tendremos si en los Estados Unidos esperan 200,000 muertos? Teniendo la métrica, la inversión, la logística, la vacuna y los medios para poder aplicarla. ¿Qué podemos esperar en México cuando se nos viene una catástrofe social, producto de muertos por la pandemia? Cada vez más se nos presentan casos, cada vez más vemos cómo los hospitales se encuentran saturados. Y aparte de todo esto, hoy tenemos una lucha en contra del outsourcing que le va a quitar la mitad a la operatividad de la economía formal y también la informal de paso, y que va a traer como resultado una falta de inversión, una descalificación internacional por México, aparte de que viene esta ley para el Banco de México que hace del Banco de México una lavadora de dólares a apetito de la Cuarta Transformación. Pero lo peor de todo es que la señal que el presidente está dando a México y a los mexicanos es que no pasa nada, que todo está bien, que la economía, bueno, la que él tiene, que son las de otros datos, va bien, que la generación de empleos, la generación de nuevas empresas, la generación de actividad económica, el gasto, el crecimiento en la capacidad de consumo de los mexicanos y la imposibilidad de que entremos en un esquema de pobreza extrema, cosa que es exactamente al revés, vamos a entrar. Esto nos presagia que para este 2020 y principios del 2021 tengamos los mexicanos que enfrentar una de las crisis más agudas que se han vivido en los últimos tiempos para México, en lo político, en lo económico y en lo social. Es en serio. Lo que hoy tenemos que hacer es guardarnos en nuestras casas. Yo sé que ha habido para muchas personas la ruptura de su estabilidad. Ya no tienen trabajo. Su ingreso se ha venido al suelo. Se ha roto la cadena de pagos, también la de suministros. Hoy tenemos una crisis. Estoy completamente convencido de que lo que hoy estamos enfrentando es inédito. Todos vamos de acuerdo con ello. Pero, ¿de qué sirve cualquier esfuerzo si lo que perderíamos sería la vida en caso de que no nos cuidemos? Yo sé que ahí viene la vacuna, pero entre el ahí viene la vacuna y que llegue a estar en tu brazo ya inoculada para poderte empezar a proteger, hay un lapso muy largo. Y en toda esta enorme problemática tenemos un gobierno indolente, inconsecuente, inoportuno y falto de inteligencia que está trayendo este caos. Parte del caos nos lo está dando la pandemia, pero la otra mitad del caos que se nos viene encima lo está provocando un gobierno que no está viendo más que para sí, tratando de concentrar todo el poder y todo el dinero. Y después, primero los pobres, que dijo el presidente. Lo que no dijo fue la frase completa. Primero los pobres, pero antes que los pobres voy yo. Y aparte de todo, en esta pandemia se nos está generando un virus unipersonal que gobierna el país bajo una perspectiva dictatorial. Andrés Manuel López Obrador es lo peor que le pudo haber pasado a México en uno de los peores momentos de la historia del hombre en su conjunto. Mal, mal. Dos restas. La suma, si acaso, está en ti, en la capacidad que podamos tener para reaccionar ante tanta desgracia que se nos pone en el horizonte.